Hoy elijo confiar y empezar a hablar con lo que tengo. Esta conversación surge a raíz de una conversación que surgió en la clase de yoga el día de hoy, en la que saqué una serie de conclusiones o de resultados. Y eso es lo que vengo hoy a compartir. La conversación comenzó porque en la clase anterior yo había comentado que el yoga es mucho más que venir a hacer solo posturas. Había comentado que hay cosas que empiezan a suceder, a cambiar, a moverse gracias a que tú has tomado la decisión, consciente o no consciente, de venir a las clases de yoga. Estoy al aire libre y espero que el viento no moleste. Si es así, perdonen la intrusión del viento. Pero me urgía más compartir el mensaje que reunir un montón de recursos para hacerlo. Así que, volviendo al tema, en la clase de yoga anterior yo había comentado eso, que se empiezan a mover cosas que a veces no asociamos a la clase de yoga, es decir, o al yoga, mejor dicho. Cuando empezamos a experimentar sensaciones que se están repitiendo, emociones que se repiten, situaciones incluso que se empiezan a mover, que se empiezan a manifestar, bien situaciones que te retan y se están reproduciendo una tras de otra y todas muy similares, o bien resulta que empiezan a suceder cosas que te invitan a abandonar, a dejar ir, a soltar cosas, personas, situaciones, escenarios, ¿sí? Y empiezan a suceder esas cosas y nadie piensa en el yoga. Simplemente a veces incluso hasta pasan por alto, ni siquiera me estoy dando cuenta de que esto está pasando, ¿no? Y de esa manera llegamos a la clase de hoy, donde una de las alumnas, una de las practicantes, además principiante, al preguntar qué tal llegan hoy, resulta que se decide a compartir que ha estado experimentando situaciones donde se enfada a menudo, donde está habitando mucho más como la frustración y la ira. Y eso llevó a una conversación donde yo comentaba el tema que quiero tratar el día de hoy, que es ser un explorador o una exploradora de la vida, ¿sí? Como adoptar esta actitud curiosa y de explorar, de investigar las situaciones que van sucediendo a lo largo de nuestra existencia aquí en la vida. Porque a veces tomamos como una actitud muy determinante, muy tajante, yo la primera, ante las cosas. Esto es así y así debe quedarse, o esto es así y me siento asado por esta cuestión, ¿no? Como algo ya finito, algo acabado, terminado, ¿sí? Como finiquitado, hasta aquí llegó esta situación. Y a veces no somos capaces de pasar el umbral de lo superficial y bajar un poquito más, ir un poquito más profundo. En este caso en concreto, en el ejemplo que he comentado el día de hoy, por lo que surgió todo esto, esta persona hablaba de las emociones y de, jolín, no sé qué me está pasando, estoy experimentando esto, y lo hacía como un poco desde el juicio, ¿no? Hacia sí misma, porque sentía vergüenza por estar reaccionando así o de asao. Y también sin ir más allá, se quedaba en el no sé gestionar estas emociones, cuando yo la invitaba como a observar esas emociones, no a luchar contra ellas. Somos seres humanos, venimos con un paquete de emociones, ¿sí? Hemos llegado hasta aquí, hasta este punto de nuestra evolución, con un montón de emociones, muchísimas más que la alegría, ¿sí? Y en todo ese paquete, en todo ese abanico, a veces nos quedamos solo con la mitad del abanico. Nos queremos quedar con la alegría, con cuando somos cariñosos, cuando experimentamos como amor y estamos en equilibrio y tranquilos, pero no observamos todas esas partes donde siento miedo, donde siento rabia, donde siento tristeza, ¿sí? Cada vez más, por suerte, por fortuna, pienso yo, que
esto ha ido mejorando, ¿sí? Pero aún nos queda camino, aún hay personas que no saben que tienen permiso de explorar todas esas otras emociones del abanico, ¿sí? Y que necesitan a veces como ese recordatorio externo, que en este caso quizás ha surgido hoy en esta clase de yoga, ¿sí? Y en este audio, ¿sí? En este vídeo. Entonces mi invitación para ella, en este caso, para esta persona, fue observar la emoción que estaba sintiendo en ese momento. Esta persona sentía que se daba cuenta de las cosas después de que hubiese sucedido, expresando obviamente así que le hubiese gustado darse cuenta antes de que estaba sintiendo ira o rabia o lo que fuera, ¿no? Pero es que es normal, la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de las cosas después de que hayan sucedido, ¿sí? Está bueno andarse con ojo mientras está haciendo uno este trabajo de observar las emociones, de ver dónde se sienten, de comunicarnos de manera más asertiva, amable, amorosa, ¿sí? Sin embargo, no podemos pretender ser perfectos, ¿sí? No pasa nada que te des cuenta después de haber experimentado algo desagradable, algo que no te hubiese gustado hacer, ¿sí? Eres humana, eres humano y cometes errores. No pasa nada, tienes emociones, como todos, está bueno. Lo importante no es quedarse ahí, es ir más allá, darse cuenta ya es un gran paso, ¿sí? Piensa que hay muchísima gente que se deja llevar por las emociones y luego no hace nada con eso. Arranca en un arrebato de ira y luego no pide perdón, ni siquiera se da cuenta en su fuero interno de que ha metido la pata, de que pudo haber hecho daño con esas palabras o esas acciones, ¿sí? No empatiza, ¿sí? No va más allá. Ya solo el hecho de que te hayas dado cuenta ya es un gran paso. Lo siguiente será seguir trabajando en eso, en lo que tú, en la versión de persona, de ser humano que tú quieras ser, cómo quieres reaccionar la próxima vez, ¿sí? Y si no te sale, no te vas a volver a machacar por verlo después. Otra cosa que quería añadir el día de hoy a colación de esto, ¿no? Del tema de las emociones y de observarlas, de ir un poquito más allá con esa información que las emociones tienen. Las emociones son una herramienta adaptativa, ¿sí? Nos ayudan a adaptarnos a las situaciones que estamos experimentando, explorando en ese momento, ¿sí? Y tienen un sentido, tienen una información para ti, sobre ti misma. Hay cosas que ya no quieras tolerar más y quizás por eso empieces a experimentar la ira. Hay cosas que te den tristeza o rabia, ¿sí? Y todo eso está bien. No es solo la emoción lo que está bien es la información cuando uno se para un momento y le da un espacio a eso. Igual en el momento no puedes, pero si ha sido una situación demasiado fuerte, pues puedes volver cuando llegues a casa o en un lugar seguro para ti y dedicarte a escribir y a plasmar, a dejar todo eso ahí en el papel y leerlo. Quizás ahí encuentres respuestas o una versión de ti muchísimo más sabia dándote consejos, tú misma, ¿sí? Tú mismo. O simplemente permitiéndote tener un espacio de tiempo en el que te quedes ahí y te des un poquito el permiso de llorar porque fue una situación grave para ti. Y en ese momento no pudiste llorar porque creíste o de manera de supervivencia decidiste mantenerte en modo lucha o huir, pero no llorar, expresar ese miedo que tenías, ¿sí? Porque, como le dije hoy a mis alumnos, a mis practicantes en la práctica de hoy, las emociones son energía y esa energía tiene que ser transformada en otra cosa. Si no se transforma, se estanca, ¿sí? Y luego ocurren estas cosas donde uno va al médico porque tiene un dolor, una molestia, una incomodidad en alguna parte alojada del cuerpo y se hace todas las pruebas que pueda, todas las habidas y por haber, todas las que le sean posibles en ese momento. Y se hace un TAC y se hace ecografías y radiografías y habla con el médico y hace de todo lo que pueda. Y todos los estudios dicen, está súper bien.
ese dolor no sabemos por lo que es, ¿sí? Ahí es donde hay que darse cuenta. Pero eso ya es como un ejemplo muy claro de que las emociones tienen que ir a parar a alguna parte. Y que cuando suceden cosas así como muy graves en ese sentido, ya es porque esa emoción reprimida se quedó por alguna parte de tu ser y no puede más con el hecho de que exista y no la estés viendo, ¿sí? Por eso quizás también es muchísimo mejor andar por la vida ligeros de equipaje, ¿verdad? El hecho de dedicarte un ratito cuando llegues a casa o a tu lugar seguro, después de haber experimentado algo fuera, en el trabajo, con amigos, lo que sea, que te retó, que te fue fuerte y donde no pudiste expresar tus emociones como a ti te hubiese gustado o como tú hubieras querido, darte ese tiempo, bien como decía antes, para escribirlo o para estar ahí contigo, simplemente sintiendo eso, dándote el apoyo que tú de verdad le darías a alguien a quien tú quieres mucho. Un abrazo, una caricia en el corazón o en el pecho, en el hombro, ¿sí? Y decir estoy contigo. Esos actos pequeños, esas acciones mínimas, en principio parecieran que no son nada y que no sirven para nada, y uno al principio, cuando está como haciendo estas cosas por primera vez, se siente un poco hasta estúpido quizás, puede que experimentes eso, como que te sientas un poco tonto, ¿no? Absurdo, ridículo es la palabra que quería usar. Sin embargo, esta acción o estas acciones, esta decisión sostenida en el tiempo, imagina cada vez que experimentes algo que de verdad te des el permiso para explorarlo así, cuando tengas tiempo, cuando tengas el espacio, cuando quieras estar ahí contigo para ti. Esto cambia a las personas. No volverás a ser la misma. Primero porque no tendrás basurilla acumulada por ninguna otra parte, ni de tu cuerpo, ni de tu energía, ni de ninguna otra cosa. Y por otro lado, porque imagina lo ligera que irás por la vida sin rencores, sin rabia, ¿sí? Porque ya te ocupaste de eso. No hay situaciones o temas pendientes. Y esto me lleva al tema como que lo engloba todo, y era el punto a donde yo quería llegar, de ser exploradoras o exploradores de ti misma, ¿sí? De ti mismo. El hecho de decir, oh, tengo esta emoción, ¿cómo se siente? ¿Dónde se siente esto? ¿De qué manera lo estoy sintiendo? El hecho de preguntarse, de hacerse preguntas, de analizar un poquito qué fue lo que generó esta emoción, cuál fue el impulso que te llevó a reaccionar de esa manera, a decir esas cosas. ¿De verdad querías decirlas o te hubiese gustado hacerlo de otra manera? A veces no hay que buscar soluciones, simplemente preguntar. Y solo con preguntar aparecerá probablemente lo que puedas hacer la próxima vez. Quizás esta no, pero la próxima hay algo mejor para hacer, ¿sí? O para hacer, mejor dicho. Y no solo con estas cosas de las emociones, también con situaciones que nos pasan. Si algo empieza a repetirse, ¿qué está pasando? ¿Para qué se está repitiendo esto? Y no tratar de quedarse ahí encerrado en encontrar una solución ahora, sino dejar que la vida lo resuelva para ti misma. Y esto tiene que ver con las clases de yoga, muy probablemente. Primero porque no hay acción sin reacción. Como les comentaba a mis practicantes el otro día en la clase anterior, donde se sembró la semilla de todo esto, de todo lo que ha dado pie a esto el día de hoy. El hecho de decidir hacer algo para ti misma, el hecho de darte un espacio y un tiempo para reflexionar, para introspectar, ¿sí? Para ir hacia adentro. El yoga en eso se diferencia de otras cosas.
Aquí tomamos conciencia, en el yoga tomas conciencia de ti misma, de ti mismo. Y eso lo cambia todo, señoras, señores. Eso lo cambia todo. Aparte de que no hay acción sin reacción y el hecho de tomar la decisión de adentrarte en el mundillo del yoga hasta donde tú quieras, ¿sí? Ya va a generar un cambio, ¿sí? Un movimiento en ti misma. En este caso, esta practicante hablaba de hacia afuera, ¿no? De las situaciones que experimenta, de cómo le hubiese gustado reaccionar. Pero creo que no se estaba dando cuenta y yo ahí traté de encender esa lucecita, cambiar el punto del foco, porque se trata de ti. Al final, la que experimenta esas emociones eres tú. Al final, la que decidió venir a las clases de yoga eres tú. Al final, la que está generando un cambio en sí misma eres tú. Y la que puede decidir ir más allá de esas acciones, decisiones, eres tú misma. Entonces, la transformación ocurre en el cuerpo o desde el cuerpo, pero tiene consecuencias, o a ver si me sale la palabra que quiero utilizar, como que influye, impacta a todos los niveles de tu ser. Y no eres solo un cuerpo, ¿sí? Eres un cuerpo mental, eres un cuerpo emocional, eres un cuerpo espiritual también incluso. Entonces, al tomar la decisión de ir a las clases de yoga, se mueve un montón de energía. Pensemos en esas emociones estancadas en el cuerpo que mencionaba antes, ¿sí? Imagina que llevas reprimiendo emociones toda tu vida y que tienes, no sé, 30, 40, 50 años y que hasta entonces, hasta ahora, no te has parado a observar qué sientes en determinadas ocasiones o de qué manera las gestionas, o te das cuenta que no tienes ni idea de cómo gestionar eso y te gustaría, obviamente. No te quedes en el no sé. Adopta una actitud exploradora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque quiero aprenderlo. Puedo buscar videos en YouTube, puedo leer, buscar libros sobre esto, puedo ir a terapia. Hay un montón de herramientas y hay un montón de profesionales en el mundo esperando, o más bien disponibles para ti, para ayudarte con ese tema, o para, más que ayudarte, contribuir o colaborar contigo mano a mano en hacer eso que tú quieres explorar, en lo que tú quieres profundizar para hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Entonces, todo tiene que ver con las clases de yoga. Muchas veces son las que me encuentro personas pensando que se sienten más flexibles cuando terminan la práctica, o que vienen precisamente porque quieren ser más flexibles en el cuerpo, obviamente. Sin embargo, estas son las cosas que empiezan a suceder y a las que hay que poner foco también, ¿sí? El cuerpo es estupendo, maravilloso, lo amamos y por eso hacemos lo que hacemos, ¿sí? Por eso vamos a las clases de yoga, de pilates, de la actividad que sea, ¿sí? Sin embargo, en las clases de yoga sucede algo más, ¿sí? Y es ahí donde hay que estar atento a esas clases de situaciones que suceden cuando no estás en la esterilla, con tu grupo, practicando asanas el día de hoy. Cuando te vas, ¿qué es lo que sucede cuando te vas? Esta es la pregunta y la tarea que te dejo hoy para ti. Para adoptar una actitud exploradora, observa. Observa y pregunta. Haz preguntas por todo, hasta las más tontas. Yo misma a veces suelo decir pregunta de niño y hago una pregunta súper básica que a priori podría parecer, pues es una pregunta de niño muy pequeño, ¿no? De persona que no sabe nada del mundo, que está aprendiendo. Eso, adopta esa actitud y pregúntate mucho. También no solo pregúntate, simplemente observa. Hagamos silencio, ¿sí? Y observa cuáles son tus reacciones. Yo soy Alba Alemán y esto que has escuchado es La Voz del Sol. Gracias.